Y hoy ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Qué tienen tapaboca ustedes? Claro, sí. Claro, tienen el barbijo, por eso no puede salir bien el amén. Hermano, quiero decirte algo, es importante lo que vamos a hablar hoy. Amén. Es una bendición poder predicar la palabra y poder dejar que Dios nos enseñe en su palabra todas las maravillas que uno puede encontrar y poder ser ministrado por la palabra de Dios es un privilegio, es algo precioso. Entonces, hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante. Lo he titulado Fe visible en lo que nos toca vivir. Amén. Porque eso es importante, tener esa fe visible en cada situación que nos toca vivir. Amén. Sea buena o sea mala, pero debemos tener esa fe visible. Se tiene que ver, hermano. Porque una de las cosas que está sucediendo hoy con todo lo que está aconteciendo en el mundo es que muchas personas están flaqueando en su fe. ¿Cuántos entienden que es una realidad? Muchas personas están abandonando la fe verdadera, hermano. Y eso no está bien, porque eso va a traer consecuencias graves. Entonces, es importante entender. Y quiero que me acompañes a leer, mi amado hermano, porque hoy quiero darte una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, en Filipenses. Quiero que me acompañes a leer Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice la palabra así, hermano: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice la palabra. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero dice el versículo 13, y haga ahí subráyelo allí. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí podemos encontrar algo tan importante, hermano. Por eso hoy quiero hablar de esto que puede traerte una ayuda, puede ayudarte en tu forma de pensar y ver las cosas de ahora en adelante. Amén. Y es sobre administrando bien nuestra convivencia con lo que nos toca vivir. Amén. Sea en la situación que sea, pero usted debe aprender a convivir. Amén. Y en esta ocasión de este tiempo que nos toca vivir ahora, hermano, que ya llevamos alrededor y quizás más de 7 meses, creo yo, desde que se declaró el COVID-19 como pandemia, amén, en el mundo entero. ¿Cuántos se entienden de lo que le estoy diciendo? Entonces, hay algunas informaciones que quiero darte que no sé si son seguras, pero son informaciones que van rondando, pero en eso no debemos aferrarnos, sino que realmente por una enseñanza que Dios nos va a dar a través de su palabra, quiero que abras tu corazón. Hay algunas informaciones que hablan, por ejemplo, que la vacuna va a estar lista a final de año. Escucha. Pero eso va a comenzar en otros lugares si llega a suceder. Eso no es nada seguro. ¿Cuántos entienden que es así? Eso si va a comenzar a suceder en aquellas potencias mundiales primero, en aquellos lugares que ya están trabajando duramente. Entonces, piensa en esto, hermano. No se empezará a distribuir hasta primavera, otoño del 2021. Si se llega a distribuir, ¿cierto? Es decir, va a pasar un determinado tiempo. Y aún con la vacuna, hermano, el mundo no volverá a la normalidad, sino hasta el 2024. Es el pronóstico que se lleva, ¿cierto? Que se logra entender ahora a razón de esta pandemia.
Pero estamos hablando del 2024. Pero ¿cuántos saben que en la realidad que hoy nos toca vivir, estamos padeciendo que la economía va decayendo cada día, más y más y más? Y si uno aprieta atención, las fuentes de trabajo están escaseando. Y es una realidad que le está tocando vivir a millones y millones de familias. Y esto está pasando hoy. Amén. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer, mi hermano, mi amado hermano, con este tiempo, amén, que nos toca vivir? Porque, ¿sabes qué? Eclesiastés capítulo 3 habla de esos tiempos, ¿cierto? Habla de esos tiempos. Con las hermanas hemos estado teniendo una enseñanza para ellas sobre los tiempos, pero yo quiero que te imagines esto. La Biblia allí nos muestra en Eclesiastés 3, dice, habla de los tiempos sobre de la persona, los tiempos climáticos, los tiempos para todas las cosas. Pero en este tiempo, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este tiempo actual que nos toca vivir. Porque, amado hermano, quiero decirte esto, no podemos permitir que el COVID, este COVID siga determinando los asuntos de nuestra vida. Y el mundo entero está atemorizado, está agobiado, está siendo tan sutil, esto tan diabólico que está sucediendo con este virus. Lamentablemente muchas personas están decayendo, y sobre todo los jóvenes, hermanos. Me lamento por los jóvenes, cómo han decaído, hermanos. Y los padres ahora se les está yendo de las manos a algunos jóvenes suyos, amén. Entonces es importante este tema. Por eso mi mensaje Fe Visible significa administrando bien el tiempo que nos toca vivir, hermano. Porque esto tenemos que aprender a convivir con esto que está sucediendo ahora. Amén. El mundo ya no va a ser igual. Pero si no es igual, ¿qué vamos a hacer? Piénselo. Porque así como nos toca aprender a vivir, y quiero mostrarte esto, con ciertas debilidades físicas, algunos quizás con unas deudas, otros con vecinos que todo el tiempo están con la música a full allí, ¿cierto? O son conflictivos. Otros les toca aprender a vivir con un esposo egoísta, una esposa insegura. Nos toca aprender a vivir con gobernantes corruptos, hermanos. O con una sociedad que se queja o protesta por todo, hermano. Nos toca aprender a vivir en un mundo pecaminoso, o con el diablo que anda, como dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todos los días nos toca vivir con eso. Tenemos que aprender a vivir. Todos los días tenemos que aprender a vivir con alguna situación que nos está pasando. Así también nos toca aprender a vivir con el COVID-19 ahora. ¿Cuántos entienden de lo que les estoy diciendo? Porque muchos dicen, ¿qué va a suceder? Claro, pero mientras tanto, ese ¿qué va a suceder? Está la incertidumbre y hay un vacío en la persona que no sabe qué va a hacer. Entonces la persona se cierra en su corazón y no comienza a ver las cosas, lo que le rodea, lo que está sucediendo en la realidad que le toca vivir. Sea escasez, sea enfermedad, sea lo que sea. Escuchar, todos están enfocados en este COVID. Pero, ¿y la gente que tiene cáncer? La gente que tiene otro tipo de enfermedad, porque hay miles de enfermedades que la persona tiene. Hay personas postradas en la cama hace años y años y ellos han tenido que aprender a convivir con esa circunstancia en su vida. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Así también nos toca aprender a vivir con este COVID-19, hermano. Y hoy muchos estamos aprendiendo a vivir
y a convivir con este COVID en este sentido, con estas medidas de bioseguridad que estamos teniendo, que tenemos que implementar cada día. ¿Cuándo anduvimos con un tapaboca? ¿Cuándo anduvimos allí lavándonos a cada rato las manos? ¿Ah? Algunos terminábamos de trabajar y nomás bla, 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 lo comíamos todo con las manos sucias y después nos chupábamos los dedos. Amén. Hoy, pastor, están así. Y hay algunos que lo hacen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No estoy diciendo cosas raras yo. No. Pregúntenle ahí a algunos hermanos que están aquí. Amén. Ahora, sabemos que nos toca lavarnos las manos, después desinfectarnos con alcohol. Amén. Tenemos que usar el tapaboca. El distanciamiento social también, evitar esa aglomeración de gente y estar ahí nosotros metidos en el medio. Y todo eso nos ha tocado aprender, ¿cierto? Y es lo que estamos conviviendo hoy día. Ahora, tenemos que volver de alguna manera, hermano, a pisar los pies sobre la tierra, a entender que hay muchas situaciones que nos rodean, hay muchas situaciones que se pueden venir a nuestra vida. Salir de la burbuja del termo, esto lo que ha hecho este COVID es encerrar a la persona en su casa, pero también encerrarla en su mente y en su corazón. Y la persona que se ha acostumbrado de esa forma no está viendo la realidad y todo piensa que le va a ir mal, que se va a contagiar, que esto, que aquello. Entonces se están prohibiendo de hacer muchas cosas. Hay un estancamiento espiritual en las personas y un estancamiento en todas las áreas de su vida. Tenemos que volver a la normalidad, a un equilibrio en nuestra vida, hermano. Entonces, en este primer punto quiero hablarte cómo convivir o vivir con el COVID. Amén. Porque no podemos dejar, hermano, que el COVID siga entronado. Muchos lo han entronado al COVID, hermano. Mucha gente lo tiene ahí al COVID más. Parece ser que este virus, hermano, es más grande que Dios. ¿Cómo puede ser así? ¿Cuántos entienden de lo que le digo? ¿Acaso la Biblia no dice que la sangre de Cristo tiene poder? Y que por las llagas de Jesucristo nosotros podemos ser sanos. Entonces, la fe visible en el momento que te toca vivir, en tu convivencia, en eso que estás viviendo, escucha, es importante. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, importante en este primer punto, amén. No podemos dejar que este virus siga entronado. Porque muchos dicen, cuando esto se acabe, salgo a buscar trabajo. ¿Escuchá? No, eso no tiene que ser así. O también dice, cuando esto se acabe, nos casamos, amor. No, hermano, hermana. O cuando esto se acabe, vuelvo a estudiar, dicen ahora muchos. Eso tampoco tiene que ser así. Se ríen algunos. Gloria a Dios. Escucha lo que te digo, hermano. No podemos dejar que el tiempo siga pasando porque, como ya dije anteriormente, hermano, esto no se va a normalizar como antes. Quizá hasta el 2024 y es algo inseguro, no sabemos cómo va a proseguir esto. Y no hay nada seguro, hermano. Entonces, yo digo algo, ¿no? Porque esto me puse a pensar cuando preparaba este sermón. ¿Qué hacen muchos, hermano? ¿Qué hacen muchos allí echados? ¿Cuánto entienden? Viendo Netflix todo el día, hermano. Todo el día viendo Netflix. ¿Acaso eso le va a pagar las cuentas? ¿Eso te va a dar de comer? ¿Acaso eso te va a aportar algo en tu vida, hermano, hermana? Porque esto es importante hablarlo, hermano, porque hoy muchos, ¿saben qué? Les ha agarrado el síndrome de Netflix. Ahí están.
Vos fijate, el dedo lo tienen mucho, tanto apretar el control remoto, pero se la pasan todo el día allí, sabiendo que tienen familia, hijos, un alquiler. ¿Qué comer? ¿Qué vamos a comer? Los chinitos le dicen a los hijos, andan puro arroz los pobres. ¿Y cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sabes que no, yo voy a salir a trabajar cuando esto se acabe. ¿Cuándo se va a acabar? Decime. ¿Hay alguna seguridad de eso? Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Para Dios no es imposible, pero hoy nos toca aprender a convivir con este COVID-19. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Entonces, importante, tienes que trabajar, debes estudiar, aprender a convivir, escuchar, debes soñar, debes seguir soñando. ¿Te acordás cuando soñabas antes? A mí me gustaría esto, me gustaría hacer esto. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Cuál es el problema? No, pastor, es que si salgo me va a agarrar el virus. El virus te va a agarrar en tu casa si tenés miedo y seguís con ese pensamiento que no hay fe visible, que no se ve, que nadie te ve. Ahí solo te escuchan y dicen, este es cristiano, este es un hijo de Dios que se está lamentando todo el día en la casa donde va, llega a la iglesia, aleluya, aleluya, pero después cada cual hace la suya. ¿Cómo es? Entonces, hay cosas importantes, hermano, porque no se trata de ser cristiano solamente en la iglesia, se trata de ser cristiano en todo momento. Se trata de reflejar la luz de Cristo. Se trata de demostrarle al mundo que hay un Dios poderoso y soberano y que si nos toca convivir, tenemos que aprender a convivir. Pero ¿quién te lo va a enseñar? Dios. Si tu fe está fortalecida, vas a tener la dirección espiritual para tomar las decisiones, para emprender. Mira, yo felicito a los hermanos y a las hermanas que han emprendido allí un emprendimiento para poder salir adelante. Claro, se quedó sin trabajo su esposo, su esposa, pero no se quedaron estancados, sino que dijeron, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el pensamiento que quiere que tengamos nuestro Dios poderoso. Entonces, usted, si se pone a pensar, hermano, con cuántas cosas tiene que convivir. Es importante esto, que lo que estamos hablando, hermano. Quiero abreviar un poco este mensaje. Y es importante esto, en ese caso que usted tenga que salir a trabajar, porque, ¿sabes qué? Hay personas que les toca trabajar desde su casa y a otros les toca ir a sus lugares de trabajo, ¿cierto? Y en esa ocasión que tengas que ir a trabajar a otro lugar, ¿cierto? Salir de tu casa, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, pero no con esa inseguridad en tu corazón, sino que tenés que enfrentar esta situación y aprender a convivir con una sociedad que puede haber infectados. Pero vos tenés que cuidarte. Entonces, este protocolo que la persona tiene que cumplir es importante. El barbijo, el distanciamiento, todo eso, cumplilo. Amén. No te va a hacer de menos ni de más, sino prudente y diligente, como la palabra nos enseña. Pero no podés andar teniendo miedo por todo. ¿Cuántos saben? Algunos me han dicho, pastor, no salgo, yo no voy a la iglesia, no hago esto porque tengo miedo. Y bueno, pero eso, escuchá, ese miedo te va a hacer pasar los días y el año te va a venir encima y te vas a dar cuenta que estás en un estancamiento en tu vida y espiritualmente, que cuando vos mires así para un costado vas a estar en el medio del hueco de una circunstancia en tu vida que no le vas a encontrar salida. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a tu manera y no a la manera que Dios quiere. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Tomen esas medidas de bioseguridad, hermano. Aprender a convivir con este COVID. Hermanos, debemos aprender a convivir con este virus, hermano. Lo que planeaban casarse, no esperan hasta el 2024, porque no sabemos si en 2024 vamos a tener esta posibilidad.
Háganlo ya, mi hermano, mi hermana. Cásense. Ustedes que tenían el sueño, las hermanas, porque ¿saben qué? Hay hombres que sí se quieren casar, pero las mujeres sueñan con ese casamiento. ¿Es verdad o no es verdad? El hombre, ¿te querés casar, mi amor? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está, estamos conviviendo hace como 30 años, bueno, pero es más bruto, perdón la expresión, es más bruto el hombre, pero la mujer, ahí sueña con esa carroza, con los caballitos, y que le van tirando rositas así en el camino. ¿Y qué tiene soñar de esa forma? Amén. ¿Qué tiene soñar de tener? Porque sabes que podés estar conviviendo hace 20 años, 30 años, pero decidiste en tu corazón arreglar tu vida delante de Dios y delante de la gente, de la sociedad. Entonces, eso sí te hace sentir bien y es algo bíblico, hermano. ¿Sabes que tenés que hacerlo? ¿Qué te impide? Lo que pasa, pastor, es que no voy a tener para hacer la fiesta del siglo. Ah, sí, toma la fiesta. ¿Sabes qué? Escuchá, casate. ¿Qué te impide eso? Dale esa posibilidad a tu esposa o date esa posibilidad. Se puede casar virtualmente, se puede hacer al aire libre. Usted saca turno ahí por online y ellos se dedican todo para hacerlo y preparar para usted. ¿Qué es el impedimento, hermano? ¿Cuántos están entendiendo de lo que le digo? Seguir, avanzar, escuchar, progresar es importante. Usted tiene que dejar que Dios le ayude en este tiempo y su fe tiene que ser visible. Los que estaban planeando casas, cásense, hermano, en el nombre de Jesús. El pastor los va a casar ahí, vamos a tirarle arroz y los vamos a juntar para el pollo al disco después. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No está prohibido casarse. No dejen que esta pandemia, mi hermano, le impida que sus sueños se realicen. Porque ¿sabes qué? Esta pandemia lo que ha causado que muchas personas han dejado de soñar. Muchas personas han dejado de tener ese anhelo. Ya no hay anhelos en el corazón. Viven el día a día sin esa dirección en su vida. Sin ese propósito, sin ese plan, hermanos. Entonces eso no está bien porque eso, ¿sabe? Es una estrategia demoníaca que va a venir a tu vida y te va a hacer convivir con eso de una forma que lo vas a aceptar en tu vida y lo vas a creer que así vas a morir y nada más. ¿Cuánto entienden de lo que le estoy diciendo? Es importante lo que estamos hablando. Déjame decirte algo, hermano. Esto es importante. La Biblia nos muestra que la cárcel no fue un obstáculo para José. ¿Cuántos saben para los sueños de José? ¿Cuántos saben la historia de José? José fue vendido, fue maltratado de algunas maneras, de alguna forma, y también él estuvo preso injustamente, pero asimismo sus sueños siguieron adelante. No hubo ningún obstáculo en el medio de la cárcel. Entonces, en esas cárceles espirituales que puedes estar pasando o que te está tocando convivir ahora o vivir, escuchar, para José no fue un impedimento. Los sueños de José fueron realizados, hermano, en medio de la crisis y de situaciones difíciles. Tampoco puede ser un obstáculo para tu vida. Vos tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Hoy tenemos la posibilidad, y esto es importante, la posibilidad de tener la iglesia abierta. Amén. Y qué hermoso es poder verlos a ustedes, hermano. Pero ¿qué pasaría si vos te quedas en tu casa por miedo o por lo que sea? Escuchá, acá cumplimos y estamos al tanto de todas las cosas. Y yo les doy gracias a Dios porque tenemos, hermanos, hay gente, viene, y eso es importante. Ahora, importante es esto, hermano, tenemos la posibilidad de que la iglesia está abierta, tenemos un lugar donde podemos venir y escuchar estos mensajes de parte de Dios para nuestra vida. Porque usted tiene que tomar esto, hermano, no como un pensamiento de hombre, sino que es Dios que te está inspirando para que te puedas levantar en medio de esta crisis que está viviendo el mundo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sabes qué? Dice la palabra, hermano,
Dice así en Romanos 8:12, dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano. Y usted cuando viene a la iglesia, usted recibe, es impartida la fe y usted crece en la fe, y eso es importante cuando escucha el mensaje de Dios. Salmo 84:10, la palabra dice allí: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Malta. Escuchá, afuera te esperan un montón de situaciones, pero aquí el Señor, por eso te dije al comienzo, debemos aprender a ser verdaderos adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad, a despojarnos de todo eso que nos asedia, a descansar en la presencia de Dios para poder tener nuevas fuerzas para salir adelante. ¿Cuántos se entienden esto? Tenemos la posibilidad de poder alabarle a nuestro Dios. Salmo 151 dice la palabra de Dios: alabadlo, dice, sea el Señor, alábenle, dice, a Dios en su santuario, en su casa, alábenlo en su poderoso firmamento, dice la palabra de Dios en Salmo 151. En nuestra iglesia tenemos ciertas actividades como la que te nombré en los anuncios, que nos ayudan a aprender más de nuestro Dios y nos ayudan a conocer el plan de Dios para nuestra vida, hermano. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, dice la palabra, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Es como árbol, dice, plantado en las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, dice. Todo lo que hace prospera, dice en otra versión. Y eso es cuando venimos a la casa de Dios. Entonces, no podemos permitir, hermano, que esta pandemia nos frustre el plan de Dios. Diga conmigo: no puedo permitir que esta pandemia frustre el plan de Dios para mi vida. Escuchá, para tu familia, porque vos sos el representante de tu familia que hoy no está. Y los que están escuchando en este mensaje por el canal, usted es el representante allí de su familia. Y quizá tenga hijos que están en otra casa, en otro lugar, pero usted representa a su familia. Tiene que creerlo en el nombre de Jesús. Esto es importante, hermano. Yo quiero decirte algo que es importante. Muchos están entronando más a este COVID, porque quiero que piensen que a nuestro Dios, poniendo esas excusas sin sentido. Y yo escucho muchas veces esas excusas sin sentido, hermano, que ponen algunos para no venir a la iglesia, o para no hacer esto, para no aquello. Escuchad, debes empezar a ver las cosas diferentes, porque si no, cuando venga el problema a tu vida, no vas a estar a la orilla de ese río de Dios que sustenta tu vida y tu alma para los momentos difíciles. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Entonces, es importante. Algunos piensan que pueden ocultarle a Dios las tonteras, las mentiras que dicen o excusas que ponen para venir a la iglesia o hacer la voluntad de Dios. Y sabes, yo a veces escucho y yo me río por dentro, y ¿sabes qué? Me da no sé qué cosa, porque sé que va a ser atacado, el agua le va a llegar al cuello, le van a superar las situaciones y después la desesperación. Y ahí, por favor, necesito una rodilla prestada. Amén. Arrodíllate, hermano. Pedirle perdón a Dios y encomendar tu vida para que Dios se glorifique en tu vida. Porque ¿saben qué? Dios está buscando gente que realmente dependa de Él y que deje de depender de uno mismo. ¿Cuánto entienden de lo que le digo? Porque es fácil depender de otros, es fácil
cuando uno le aprieta la soga al cuello, decir, por favor, hagan algo por mí. Mirá, un consejo, probá a hacerlo vos, arrodillándote, suplicándole a Dios que se glorifique en tu vida, y vas a ver cómo Dios te va a levantar, y de la forma que Dios te levanta, te va a hacer vivir lo sobrenatural, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque es una realidad, hermano. La Biblia dice en Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta, hermano. Así que no hay nada oculto, no pongamos excusa, digamos la verdad, estoy viviendo por esto. Entonces uno te puede ayudar y aconsejar, y Dios se va a glorificar. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahora, quizás algunos, al tratar de volver a una normalidad, quizás se contagien, y esto es una realidad, hermano. Porque si nosotros queremos volver a una normalidad dentro de lo posible, hermano, de lo que ahora podemos hacer, escuchá, quizás algunos se contagien. Quizás algunos de los que estamos aquí, los que están escuchando este mensaje, o el mismo pastor le puede llegar a pasar. Escuchen, los pastores de compañerismo, nombre uno, a nuestro pastor también de Córdoba, al pastor Adrián Prado, escuchá. Pero ¿sabes qué? A cualquiera le puede tocar. Pero es importante entender eso en esa ocasión, hermano. Porque hoy tenemos varios testimonios de hermanos, de hermanas de nuestra iglesia que han pasado por ese proceso de contagio en su vida con este COVID, pero hoy están sanos, libres y con más fuerza que antes, hermano. Y yo puedo ver hermanos aquí de la iglesia que se han levantado en el nombre de Jesús. Después que le agarró el COVID, hermano, se levantaron con toda la fuerza. Entonces yo no sé si orar al Señor que le agache para que se levante, o directamente del Señor. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Porque algunos esperan que ahí, qué sé yo, hermano, ¿sabes qué? Este COVID ha hecho también cosas extraordinarias en las personas. Hombres que jamás estaban allí con sus hijos, con su esposa. Este COVID, este coronavirus, depende de qué lado lo ves, hermano. Por eso te digo que si vos le pedís la ayuda a Dios para aprender a convivir con esto y con tu fe visible, Dios se va a glorificar. Sería mentirosa la palabra si no fuera así. ¿Cuánto entienden de lo que le digo? Entonces, personas que se han acercado más a su familia, a su esposa, se han arreglado. Otros que han saltado las chavetas y han pelado cable, han hecho cortocircuito, pero a su vez se han enamorado más. ¿Cuántos entienden? Cuando hay enojo, después te tenés que volver a reconciliar. Ay, eso está bueno, pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una realidad, hermano. Ahora, escuchad, es importante. Es importante lo que estamos hablando. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. El que está en Cristo no le debe temer al miedo de la muerte, a la muerte, hermano. Amén. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Para mí el morir es ganancia, pero para eso debemos estar seguros. Amén. Debemos tener la seguridad y la confianza que, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tu alma va a pasar a un cielo, a un infierno. A un lugar de los dos va a pasar, pero necesitamos asegurarnos que pase a una eternidad en el cielo y no al infierno. Amén. Porque esto es lo que estamos viviendo hoy, en la actualidad, no se compara a lo que uno va a sufrir en el infierno si le toca llegar a ese lugar. Amén. Dice que será el lloro, el crujir de dientes, y será terrible, hermano. Lea la palabra de Dios. Amén. De eso vamos a tener un sermón muy importante próximamente. Pero ¿sabes? Importante es esto, hermano. Yo puedo ver en muchas personas, hermano, cómo hay muchos que en este tiempo han aprovechado y han administrado y han aprendido a convivir y están progresando. Pero también me ha tocado ver a personas que todavía siguen en sus tonteras y que siguen en sus conflictos y en su vida pecaminosa porque no quieren abandonar el pecado.
La idea de Dios es que usted pueda ser libre, la idea de Dios es que usted pueda ser sano, la idea de Dios es que usted pueda vivir en lo sobrenatural. La Biblia nos enseña y nos explica de esta manera que debemos ser participantes de la naturaleza divina. Y muchos no son participantes de la naturaleza divina, de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué motivo? Porque no quieren abandonar su vieja vida. Y eso es lo que mantiene estancado a la persona, hermano. Entonces, es importante morir a mi yo, morir a mi vieja vida y dejar que Cristo crezca en mí. Cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, debe dejar ese proceso en su vida, amén. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, seguro, hermano. Pero siempre y cuando pongas de tu voluntad. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahora, quiero aplicar esto, hermano, y ya ir terminando, cerrando, a otras áreas de nuestra vida. Porque así como nos toca aprender a vivir con el COVID, también hay cosas en nuestra vida con las cuales también tenemos que aprender a vivir. Pablo las llama de esta manera un aguijón clavado en su cuerpo. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice la palabra así, hermano: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor. ¿Cuántas veces le hemos rogado nosotros a Dios que acabe con esta pandemia? Amén. Pero ¿sabes qué? Acá dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, escucha hermana, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esto, hermano, es importante. La pregunta es: ¿con qué aguijón, hermano? ¿Con qué aguijón en nuestra carne tenemos que aprender a vivir? ¿Cuál es su aguijón en este momento? ¿Cuál es el aguijón que usted tiene? Algunos tenemos que aprender a vivir con una debilidad física, una enfermedad. Nosotros como hijos de Dios creemos en la sanidad. Claro que sí, hermano, creemos y oramos para que Dios nos sane. Pero algunos tienen que aprender a vivir con esas debilidades, con la tensión alta. Escuchar. Algunos han tenido que aprender a vivir con esos anteojos, amén, con esas gafas. Personas que se tuvieron que acostumbrar. ¿Por qué? Porque se quedaron corto de vista después de grande, quedó ahí chicato, amén. O algunos nacieron ya corto de vista, pero tuvieron que aprender a convivir con eso. Escuchar, esto es importante, hermano. Otros con un defecto en su cuerpo, sin brazos, sin piernas. Y sabes, ¿cuántos conocen, han visto personas que tienen esa circunstancia, esa situación en su vida? Ahora, yo me inspiro, hermano, en ellos. Me inspiro. Y sabes, yo los veo cómo ellos trabajan, cómo ellos se mueven, cómo ellos andan. Y ellos son una inspiración para nosotros que tenemos todos los miembros, por decir así. Amén. Y muchas veces nos quejamos nosotros de lleno, hermano. Y eso no tiene que ser así. Dios lo sabe. Puede haber una pereza espiritual en tu vida, una pereza en tu vida que no te está permitiendo crecer. Y es momento de identificar esa pereza que llevamos en nuestra vida, que no crecemos, siempre estamos igual. Ahora, en el caso tuyo, hermano, por ejemplo, en mi caso, yo te voy a decir, yo he aprendido a vivir con un complejo por mi nariz. Pero también he tenido que aprender a vivir, a convivir con un dolor que me suele pasar cuando, hermano, yo a veces estoy ahí trabajando o me agacho o algo, un pincel
pensamiento en la columna. Y eso me pasa a veces frecuentemente. Pregúntele a mi esposa, amén. Quedo ahí, el pastor queda así medio. Pero ¿cómo he aprendido? Haciendo algunos ejercicios en mi cama, ahí haciendo algo para estirar y poder hacer que eso se desinflame. Pero he tenido que aprender a convivir con eso, amén. Todo eso lo podemos aprender. Ahora, importante, hermano, en el caso tuyo, ¿con qué enfermedad o debilidad física tienes que aprender a vivir? A algunos les toca vivir con un hijo especial. Y sabes, Soledad Áspero y Sergio Áspero, unos hermanos de Córdoba, tenían una bebé, una nena, ya de 15 años, antes cuando nos vinimos, ahora ya está grande, ya tiene, no sé, 18 años debe tener. ¿Más? ¿Cuánto? 20. Como 20 años. Pero ¿sabes qué? Ella era una niña especial, estaba en una silla de ruedas. Y ella tuvo una situación cuando era bebé, pero los padres, hermano, como tenían la voluntad para todo, la cargaban, la limpiaban, la llevaban a la iglesia, hacían tantas cosas, nada le impedía a ellos poder servir a Dios, aún teniendo a una hija que estaba discapacitada. ¿Entendés eso? Porque tuvieron que aprender a convivir con eso, hermano. A algunos les toca poder convivir, aprender a convivir con enfermos, con algún familiar, algún abuelo, escuchar, que requiere de esa atención. Son personas que exigen ciertos tiempos. Muchos tienen que aprender a vivir prohibiéndose algunas cosas por estar atendiendo. A mí me tocó, hermano, con mi padre. Con respecto a ese aguijón, hermano, en la carne que Pablo habla, dijo, me regocijo en la debilidad. Aprender a vivir con COVID o con mis debilidades es darle gracias al Señor, hermano. Me regocijo en toda circunstancia. Amén. Con las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro, por cierto, por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Eso quería decir Pablo, hermano. Esto habla de que tendremos que aprender a vivir también en este tiempo, con este virus, con este COVID, hermano, y en cualquier situación de nuestra vida. ¿Cuál es la situación que está siendo un aguijón en tu vida? No, porque tengo una esposa muy áspera, pastor. Oh, conflictiva. Bueno, escucha, vas a tener que aprender a vivir y a convivir. Pero, porque ¿sabes qué? La separación no está bien. Salvo que haya sido una persona que cometió algo que realmente se considere la separación. Pedir consejo. Pero mientras tanto, hermano, tenés que luchar para que Dios se glorifique en tu vida y en esa persona. Debes orar. La Biblia dice que tu fe puede hacer, hermano, que el milagro venga a su vida. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahora, hermano, esto es importante. Habla la Biblia en Filipenses 4, 11 al 13, nuestro texto principal, y quiero cerrar, hermano. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es tu situación? ¿Te contentás con lo que estás pasando? ¿O estoy viviendo escasez? Estoy viviendo una situación. Escuchá lo que dice la palabra. Sé vivir humildemente, y esto es importante, vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto, hermano. Él es el único que te puede ayudar. Amén. Que te va a fortalecer en esos momentos difíciles que parece que no hay salida. Dios te va a dar la salida. Él es el único que te va a dar la salida en esos momentos. Pero vos tenés que poner de tu parte para que tu fe sea visible. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Tu confianza es muy importante. Tendrás que aprender a confiar cada día, hermano.
en este Dios poderoso, para que en todas esas situaciones de tu vida que te está tocando vivir, porque quizás lleva un aguijón en tu vida, hermano. Hermana y hermano, vos podés llevar un aguijón en tu vida. Puede ser una situación de maldición generacional por adicciones, vicios, enfermedades, y vaya a saber que, pero ¿sabes qué? Vos decidís ahora en el nombre de Jesús poder poner de tu parte para aprender a convivir, no para seguir haciéndolo, sino para salir de esa circunstancia y comenzar a ver las cosas como Dios quiere que la veas. Porque para Dios no es imposible sanarte, liberarte y salvarte. Simplemente lo tienes que creer, poner de tu voluntad y dejar que Cristo se glorifique. Amén. El Señor te dice hoy, hermano, te basta con mi gracia, como se lo dijo allí a Pablo. Amén. Tu confianza es muy importante. Te basta con mi gracia, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirte esto, hermano. Dios se va a glorificar en tu vida, si lo crees. Este mensaje es un mensaje para que vos lo puedas poner por obra en tu vida. Porque tendrás que aprender a convivir con esta circunstancia que te rodea, con este enemigo invisible, que es este COVID. Y vas a tener que poner de tu parte para salir adelante, para poder progresar, para poder emprender en tu vida algo bueno. Vas a tener que poner de tu parte para salir adelante, hermano. Vas a tener que poner de esa fe,